Gloria a Dios. Abra su Biblia ahí en 2 de Corintios 2. A partir de hoy quiero que abordemos un tema tremendo, un tema de guerra, lucha y liberación espiritual. Yo creo firmemente que estamos en guerra, estamos en lucha y también sabemos firmemente que el Señor está liberando. Yo quiero que a partir de hoy, hermano, abordar este tema, pero fundamental para entenderlo, para comprenderlo. Por eso primero quiero hablarle de cómo funciona el reino de Satanás, de cómo opera y cómo nosotros debemos de contraatacarlo y saber, hermano, lo que el Señor nos ha dado verdaderamente. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el enemigo está bien organizado y jerarquizado. Eso le permite operar como un reino, solo que en el mundo invisible de las tinieblas. Porque ahí es donde él se mueve realmente. Es donde él manipula, en donde se crían los ambientes negativos, etcétera. Por eso el Señor desea que a través de la comunión con el Espíritu Santo conozcamos cómo opera este reino. Esto es muy fundamental. La Biblia dice ahí en 2 de Corintios 2:11, si quiere escúcheme nada más después, lo estudia. Pero en 2 de Corintios 2:11 dice así la palabra: para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus ardides, dice. Otra versión dice: nosotros no ignoramos sus maquinaciones. ¿Oyó? Claro, para no ignorar su mecanismo, hay que conocer cómo funciona su reino o cómo funciona su imperio. Porque si nosotros no conocemos cómo funciona, ¿cómo vamos realmente, hermano, a contraatacarlo? También el enemigo sabe, y este es tremendo, mire, la Biblia dice ahí en 2 de Timoteo 2:3 que nosotros somos soldados de Cristo. Claro, el soldado se capacita para salir bien preparado para la guerra. O sea, si tiene una guerra importante, que esta es una guerra tremenda, tiene que el soldado realmente, hermano, estar preparado, saber usar las armas, saber pelear, saber luchar. Tiene un entrenamiento impresionante. También sabemos que le espera, el soldado sabe qué es lo que le espera y sabe de la guerra que participa. Sabe que en esa guerra puede ser eliminado, puede ser muerto en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual puede ser hecho inoperante. Es decir, el enemigo puede hacerlo a usted, hermano, una persona que no tenga reacciones espirituales. Lo puede anular, puede ponerle una parálisis espiritual. Ahora, la guerra espiritual se denomina a la confrontación de poderes espirituales, en donde Dios manifiesta su poder y autoridad a través de la iglesia sobre Satanás y sobre sus espíritus y sobre los aliados de Satanás y los demonios. También debemos de saber que el objetivo de la guerra espiritual no es destruir a la persona de Satanás. Esto es muy importante entenderlo. ¿Oyó bien? No es destruir a la persona de Satanás. ¿Por qué? Porque eso se encargará Dios. Dios se encargará en el final de los tiempos de darle el último fin a él. Entonces, ¿cuál será el objetivo? Ya lo vamos a ver. Pero quiero que veamos Apocalipsis 20:10 para confirmar de que Dios es el que va a encargarse de este ser en el final de los tiempos. 20:10 dice así de Apocalipsis:
Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Oyó eso? El Señor se encargará. Entonces el objetivo de nosotros es rescatar a aquellos que están bajo su dominio. Es rescatar a aquellos que el enemigo ha echado presos o los tiene cautivos. O, hermano, los tiene temerosos. Debemos nosotros realmente conocer eso para contrarrestarlo y de esa manera ir y enseñarle a otros para que sean libres. Es decir, romper todo tipo de maldición y ataduras que Él metió en familias por generaciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Ese es el objetivo de decirle a la gente cómo pelear, cómo luchar, cómo vencer. Si a nosotros nos dicen cómo pelear, cómo vencer, ¿cómo vamos realmente, hermano, a vivir una vida victoriosa en contra de las tinieblas? Pero es necesario que nosotros creamos lo que Él hizo, Cristo, en la cruz del Calvario. Y hacer vida a aquellos pasajes de la Biblia que el Señor, hermano, determinó que eran para nosotros. Por eso, hermano, la iglesia debe de saber con quién pelea, para que no lo mortifique el pánico y sepa que con la armadura de Dios que Él le ha dado, permanecerá firme. O sea, el enemigo, una de las cosas que provoca y se ha aprovechado por generaciones, es que él ha provocado pánico, temor. Vio que cuando la gente oye hablar de estos temas, ahí es como que se siente un poco raro, porque el enemigo es el que provoca que uno se sienta de esa manera cuando no lo conoce realmente. Pero cuando tú lo conoces realmente, ya no, él debe de temerte a ti y no tú a él. Y eso es lo tremendo, hermano. En Efesios capítulo 6 vamos a ver, quiero que vea cómo está jerarquizado el enemigo para poderlo contrarrestar y así poderlo conocer, a ver cómo es que trabaja. En Efesios capítulo 6, famoso, versículo 11 al 12, dice así: revestíos con toda la armadura de Dios. Oiga, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias, acechanzas del diablo. ¿Oyó? Porque nuestra lucha, escuche pues, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, que son gobiernos, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Oyó eso, hermano? Satanás es el apóstol de estas 4 autoridades de las tinieblas. O sea, el enemigo está bien jerarquizado. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Lo impresionante es que a veces en una guerra vas a luchar cuerpo a cuerpo. Por eso aquí dice nuestra lucha. Quiere decir que a veces en una guerra, en una batalla, yo lo he comprobado en mi propia vida personal, vas a luchar como cuerpo a cuerpo. Dios te va a permitir que entres en un éxtasis o que entres al mundo espiritual para que ahí ganes una batalla. A mí me ha pasado. O en una visión se te va a presentar quizás un demonio con el cual tienes que luchar por alguna razón que Dios permite. Como le comentaba yo que hace unas semanas, hermano, fue tremendo. Una lucha pero cuerpo a cuerpo, hermano. El Señor me permitió entrar en un éxtasis y era algo asombroso. La fuerza que los demonios tienen y lo feo que son, hermano. Pero en el nombre de Jesús, como yo le he contado a usted, este demonio fue derrotado. Mire, le agarré la cabeza y se la estrellé en el piso miles de veces.
y lo hice pedazos, hermano. Yo había luchado con muchos innegablemente en mi vida, pero este fue tan real que era algo tremendo, hermano, que sentía que mis manos todas ligosas de haberle estrellado la cabeza en el piso. Pero al principio es como que me dominaba, hermano, hasta que me cayó la unción del Señor. Y entonces la victoria fue tremenda. Después de eso me quedé tan tranquilo como usted no puede imaginarse. La lucha es una pelea que no permite tiempo para descansar. Es diferente que los otros deportes. Lo tremendo es que las luchas se ganan con mañas y conocimiento que tengamos de nuestro enemigo. ¿Sabe que usted tiene que saber que una lucha usted la va a ganar en el nombre poderoso de Jesucristo? Usando, hermano, esa arma que el enemigo teme realmente. Lo impresionante es que Satanás en la lucha contra nosotros jamás será bondadoso. Téngalo por seguro. Aparte, es muy astuto porque se aprovecha de las oportunidades de rebelión que a veces tiene el cristiano. Él está esperando esa semilla de rebelión para poderse aprovechar de su mente, atarlo y llevarlo cautivo a lo negativo, a lo que él quiere que este cristiano manifieste. Porque él, eso es lo que hace, ata la mente de tal manera que te deja inactivo, no puedes reaccionar hasta que tú entiendes. Y en el nombre de Jesús haces ese rechazo automático para volver otra vuelta a lo normal. Pero la rebelión es una de las cosas que en el último tiempo se va a manifestar, porque es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es que se opone. La palabra es se opone a todo lo que es de Dios. Eso implica rebelión. Por eso es que ahora vemos en las escuelas, en los niños, en los matrimonios, en muchas áreas del ser humano, que la rebelión, hermano, está haciendo estragos. Por eso Satanás es peor, hermano, que cualquier horror imaginario. Recuerde, nunca vaya a creer que Satanás va a tener misericordia. Nunca. Jamás va a ser bondadoso contigo. Él está fabricando alguna cosa, alguna artimaña cuando trabaja de esa manera manipuladora. Pero la Biblia registra bien claro en Juan 10:10, registra lo que él vino. Y así es como lo identifica la palabra del Señor. Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. ¿Oyó? Tres cosas. Mire, Cristo vino y dice acá: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Note que el Señor vino para que no solo tengamos vida. O sea que Él no quiere que seamos cristianos que solo, hermano, tengamos existencia, sino que tengamos una vida abundante y que de esa manera podamos, hermano, enfrentar la vida. Una vida abundante, es decir, en todos los aspectos, en la vida espiritual primeramente, porque por eso es que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo vendrá por añadidura. Pero el enemigo dice que ha venido para robar. ¿Robar qué? Lo que sea necesario para que nosotros perdamos la estabilidad espiritual, porque eso es lo que él quiere. Te quiere robar, hermano. Mire, cualquier cosa que pueda desequilibrarte te lo va a robar para que tú pierdas estabilidad espiritual. Por eso tienes que conocer las maquinaciones cuando él trabaja. Número 2, dice que ha venido para matar. ¿Qué puede matar en nosotros? Matarnos no puede, porque Cristo es el que ya dice: muerte, yo seré tu muerte. Ya venció a la muerte, ya está vencida. O sea, quiere decir, Dios tiene el control
Si Él quiere llevarnos hoy, nos lleva hoy. Entonces, ¿qué puede matar? Mata la pasión por las cosas del Señor. Y a veces impulsa a las personas al suicidio. Eso es lo que hace. Y ese es el trabajo de espíritus. Hay gente que ha perdido la pasión, hermano, esa pasión que uno tiene, que lo envuelve desde que se convierte a Cristo. Ya, yo no lo he perdido esa pasión y no pienso perderla nunca. Esa pasión por querer estar, hermano, siempre en el mismo nivel espiritual, en la misma búsqueda, en el mismo, hermano, en el mismo empeño de aquello que el Señor le ha dado a uno. También dice que vino para destruir. ¿Qué es lo que destruye? Destruye a través de divisiones, falta de perdón, los roces, y a través del ocultismo y de muchas cosas, hermano, que Él quiere implementar en la vida, y más de aquellos que amamos al Señor, para tenerlos esclavizados. Entonces, si usted está viendo algo que lo está haciendo, hermano, o que está haciendo ese efecto en usted, repréndalo y échelo en el nombre de Jesús. Ahora, miremos cómo funciona y opera este sistema, porque es un sistema. Primero, dice que la lucha es contra principados. Entendamos qué son los principados. Los principados son espíritus territoriales, donde hay príncipes, o sea, un líder con título. Eso es un principado. Lo tremendo es que el sufijo de la palabra principado es ado. Ado tiene que ver con la geografía y la demografía. Geografía es el estudio de las estaciones de la tierra, y demografía es el estudio de cómo se agrupa la gente en la sociedad. Lo tremendo es que el enemigo se despliega de esta forma, es decir, tiene mapas y se organiza para atacar. Si es una familia fuerte espiritual, un hombre, una mujer de Dios, hermano, que va a ser usado en el Señor, entonces ya le designan demonios exclusivos para que vayan, o espíritus, para que vayan y de alguna o de otra manera desestabilice la familia, desestabilice el vaso. Si tú no lo conoces, te puede desestabilizar un problema, una situación o algo, una zorra inmunda pequeña, te puede hacer que tú te desestabilices si no te das cuenta que es un espíritu, un demonio que está asignado a quererte desequilibrar. Si tú no puedes entender que es un espíritu que se está moviendo, entonces no vas a poder contraatacarlo, porque vas a pensar que es la carne la que está, cuando es un espíritu que ha tomado la mente de esta persona o de quien sea, para que de esa manera, hermano querido, la persona pueda ser usada y así pierdas la estabilidad espiritual. Por eso hay que estar atentos nosotros a eso. Mire, en el infierno usted lo conocen muy bien, pero también lo conocen en el cielo. Y aunque Satanás haya designado demonios para tu familia, mi familia, serán derrotados en el nombre poderoso de Jesucristo, porque tú los descubrirás y los echarás. Pero el enemigo está bien organizado. Por eso no crea que las jerarquías se chocan entre ellas, unas con otras. No. Conocen hacia dónde va uno, conocen hacia dónde va el otro. Incluso, mire, temen ir a territorios que operan otros espíritus mayores que ellos. Mire, los espíritus mismos temen. Cuando han fracasado en tu vida, o cuando tú los has echado, hermano querido, los has descubierto, ellos temen ir, porque ellos, hermano, son atormentados. Por eso les decía los espíritus, Jesús, ya no nos atormentes más. Quiere decir que tu presencia va a hacer que los espíritus sean atormentados. Ay, hermano,
No porque tú eres realmente algo que se merezca que eso pase, no, sino porque la autoridad te la ha delegado y te la ha dado Jesucristo. Sí, mi hermano, mire, Marcos capítulo 5, va a ver usted cómo temen, versículo 8. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Oiga eso, hermano, mire, qué tremendo. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. ¿Oyó? ¿Notó? Esto quiere decir que tienen límites y conocen de sujeción más que muchos hijos de Dios. ¿Oyó eso? Aquí está claro. También los principados están sobre países. Puede estar sobre un presidente. Lo maneja. Daniel capítulo 10 lo dice claro, versículo 13. Mas el príncipe, oiga, aquí está hablando cuando se acuerda que a Daniel le iban a revelar, ¿no? Secretos. Y dice Daniel: mas el príncipe del reino de el ángel dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes del bien, mire, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. En este caso está hablando, a Gabriel lo habían dejado, porque este solo es mensajero. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. ¿Oyó? Esto nos muestra que hay principados, poderes sobre gobernantes terrenales. No es que se opuso Persia, el presidente o el hombre de ahí, o el rey, o como se le llame. No es que se opuso a él, sino un espíritu. Venía Gabriel a revelarle a Daniel, hermano, y hay fronteras en donde dice que lo detuvieron. Y tuvo que llamar, hermano, a Miguel, y Miguel dijo: ¿qué pasa aquí? Vino con todo y a liberarlo. Y después le dijo: anda a revelarle y yo te espero acá. Mire qué tremendo eso, hermano. Y ahí va de nuevo Gabriel y dice: ahí está Miguel, va a pasar. Mire, qué tremendo esto. Parece una película, ¿no? Aparte, estos principados gobiernan distintas dimensiones, cada uno con sus propias leyes físicas y espirituales en las profundidades de la tierra, océanos, aire y espacio. Así es como están. Uno de ellos, hay muchos que se mencionan la palabra, pero uno de ellos es mencionado en Lucas 11, versículo 15, que dice así. Lucas 11, 15. Mire, pero algunos de ellos dijeron, hablando de Jesús: él echa fuera los demonios por Belcebú. Oiga, príncipe de los demonios. ¿Oyó? Belcebú, príncipe de los demonios. Quiere decir que tiene una legión ahí, hermano. Ahora, quiero hacer un alto. Lo que estamos viendo en este momento es solo un panorama del imperio de Satán. ¿Por qué? Porque va más allá. Esto es bien profundo, hermano. Eso sí, con este panorama que le estoy dando, el Espíritu Santo se encargará de revelarle más a usted a medida que estudie la palabra, a medida que busque al Señor. El Espíritu se encargará de darle más información con respecto a eso, porque el tema es bien amplio, pero súper amplio. Lógicamente yo le voy a dar muchas cosas, hermano, durante este tiempo. Pero en griego, Belcebú es señor de las moradas infernales. Otra explicación quiere decir señor del estiércol.
Oiga, hermano, horrible. ¿Oyó eso? También significa Señor de las moradas del maligno. Mire cómo este espíritu inmundo, hermano. También, hermano, muchos han considerado que este príncipe negativo trabaja en las áreas de curandismo. Allí es donde se mueve. Bueno, otra jerarquía que opera en el reino del enemigo, número 2, son las potestades. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define potestad como dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre una cosa. Por lo tanto, las potestades operan en los géneros de maldad apoderados de familias. O sea, una familia puede tener una potestad inmunda que lo puede estar atormentando o lo puede tener ahí, hermano, con una fortaleza terrible. Por eso es que a nosotros se nos dio la autoridad para derribar fortalezas. Es decir, hermano, estas potestades dirigen a los demonios consignados a esos pecados. Mire, estos espíritus inmundos son los que operan con la brujería, con la hechicería. Son los que se manejan ahí. Claro que cuando tú vienes a Cristo y empiezas a conocer este mundo del Señor, este mundo espiritual, Él te empieza, hermano querido, a darte armas. La palabra es un arma poderosa, la oración, el ayuno, el entender. Lo más bello es que al Señor Jesús al Señor Jesús le dieron la potestad y autoridad sobre todo poder. Y lo más grande es que Él nos transfirió ese poder a nosotros. Y eso es lo que debemos de entender. Cuando yo entendí eso, realmente, hermano, la vida espiritual, en el mundo espiritual le cambia a uno. ¿Por qué? Porque uno ya no siente esa sensación de que el enemigo lo puede destruir a uno. No, ¿por qué? Porque el que está con nosotros es más grande que el que está allá afuera. Entonces tú ya lo entiendes, lo comprendes. Que la autoridad que le dieron a Jesús sobre todo, oiga esto por favor, repito, que la autoridad que le dieron a Jesús sobre todo nos la transfirió. Hermano, entender eso es tremendo. O sea, saber eso y hacerlo carne, hacerlo vida, es tremendo. Porque lo dice la Biblia, quiero que lo lea. Lucas capítulo 10, mire, ese versículo tiene que tenerlo usted no sé dónde, en su casa, más que todo en su corazón, pero anótelo donde quiera. Este versículo es tremendo porque dice así. Lucas 10, 19. Quiero que lo lea conmigo porque es tremendo este versículo, hermano. Dice: mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes, eso quiere decir diablos, y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Oyó eso? ¿Usted puede entender eso? Entonces alguien preguntaría: ¿pero por qué me hace daño? Porque usted no ha tomado la autoridad total sobre eso. Tome la autoridad, pronuncia el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que en el nombre de Cristo echaremos fuera demonios. Pondremos las manos sobre los enfermos y sanará. Quiere decir que cuando hay fe y cuando esta palabra se hace vida en nosotros, el efecto es positivo. Nos ha dado toda la autoridad. Quiere decir que ahora usted con autoridad, hermano querido, háblele a los espíritus y diga: el espíritu inmundo que estás ahí, quizás a solas, pero hágalo. Porque en otras palabras está diciendo el Señor, escucha, esto es muy importante: le doy la autoridad de rey, que es superior a la de un príncipe o potestad. ¿Oyó? Le doy la autoridad de rey. Yo soy rey de reyes y señor de señores.
Y yo los hice a vosotros reyes y sacerdotes para mi Dios. O sea que cuando tú tomas la autoridad delegada, porque la autoridad no sirve si no se usa. Si usted entiende esto que le estoy diciendo, es tremendo, hermano. Te doy la autoridad de rey, no de príncipe, no más abajo, no, la de rey, la que puede derrotar ese reino. Esto es tremendo cuando lo vemos así. Por eso nosotros tenemos autoridad para someter a las potestades, a las exigencias de la voluntad divina. Tú tienes la autoridad y la potestad que Él te ha dado, Cristo, para que ellos, hermano, se sometan a las exigencias de la voluntad divina. ¿Oyó eso? Eso debe de entenderlo usted y yo. Yo cuando logré entender todo esto en mi vida de cristiano, a medida que crecí en Dios, a medida que leía la Biblia, a medida que buscaba al Señor, a medida que experimentaba experiencias, me di cuenta que Dios tiene todo el poder para poder echar fuera demonios, fuera espíritus a través de nosotros. Porque nosotros a veces somos los que no tomamos esa autoridad. Otra jerarquía que opera en el reino de Satán, número 3, son los poderes o gobiernos de este mundo de tinieblas, dice. Mire, estos espíritus son los que ejercen su voluntad sobre otros y especialmente sobre gobernantes, sobre líderes que están ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra griega que significa poder es exousia, que significa deriva o confiere la autoridad, la garantía o derecho a hacer algo, o influencias delegadas de control. En otras palabras, para entenderlo, entre espíritus inmundos hay espíritus que son gobernados por otros para ejercer sus leyes, y estos a su vez la aplican ante los hombres. O sea, tienen leyes y las aplican. Es decir, agarran a un rey, a un gobernante, hermano querido, y lo hacen, si es de Dios por ejemplo, lo hacen que haga las leyes que ellos imponen. Por ejemplo, en Segunda de Reyes está un rey que se llamaba Acaz, que fue realmente inducido por este tipo de espíritus, por lo menos así lo podemos discernir. En 2 Reyes 16, del 2 al 4 dice: y Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a la abominación de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. ¿Oyó? Este había desechado las naciones que habían seguido abominaciones. El rey Acaz había sido influenciado a sacrificar bajo la ley de estos espíritus y no bajo la ley de Dios que él había determinado, hermano, con Moisés. Entonces, los poderes o gobiernos del mundo espiritual se asocian con la magia y los demonios, hermano, o con los demonios de idolatría, de paganismo. Por eso es que los grandes líderes del mundo que están siendo llevados al orden mundial por principados, por potestades y poderes que manejan las sociedades secretas, ellos le hacen culto a Satanás. Todos los que usted mira de alto rango, claro, ellos han desechado a nuestro Dios porque han recibido mucho de estos espíritus.
Es decir, han recibido fama y control, mas no saben que Dios los está permitiendo para cumplir su palabra profética. Pero ellos dicen, no, a nosotros los espíritus nos contestan más rápido. Los espíritus inmundos nos contestan más rápido y Dios no nos contesta, pues vamos con los espíritus inmundos. Y ahí los espíritus inmundos, potestades, principados, hermanos, gobiernos, poderes, vienen sobre ellos. Lógico, Dios está permitiendo porque el rompecabezas de Él se va, hermano querido, a formar de tal manera que la palabra profética se cumpla. Pero otra jerarquía que opera en el reino de Satanás, número 4, son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mire, hermano, estos espíritus son los que traspasan la maldad y la iniquidad de una generación a otra generación. Mire qué tremendo el mundo espiritual en el que estamos, hermano. Esto es lo que hacen ellos. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de la idolatría y a través de la vía genética. Por eso hay países, y nuestros países suramericanos y centroamericanos fueron entregados a deidades, muchos a la pobreza. Por eso hay familias que nunca pueden levantarse por esa razón, hasta que llega alguien y descubre y destruye en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hermano, y se somete al Señor para cortar ese cordón umbilical inmundo que ha venido de generación en generación y ha caído en nuestras familias. Ahora, tú tienes que tener un encuentro con el Señor para poder romper eso. Para decir, en el nombre de Jesús, aquí se para eso y yo soy diferente, yo soy distinto, porque Cristo me ha cambiado, me ha transformado, me ha hecho una nueva criatura. Porque en realidad dice la Biblia que nosotros somos nuevas criaturas. Por eso dice así, ¿por qué? Porque nosotros va a comenzar una nueva generación. Pero si nosotros no cortamos los cordones umbilicales, tradiciones humanas, tradiciones que metieron los hombres, y mucha gente, hermano querido, traspasa esas maldiciones a los hijos, así como mi papá y así como mi mamá, así de esa manera vas a ser vos. Y tal vez la mamá es una endemoniada, a una cualquiera, hermano. Entonces tú tienes que cortar inmediatamente eso. Y así se hace. Mire cómo traspasa. Éxodo 20, capítulo 3, dice así, ahí lo dice. El Señor habla a su pueblo y le dice: no tendrás dioses, oiga, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad, oiga, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Oyó? Lo mismo es también, y muestra misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. ¿Oyó? Quiere decir que cuando tú eres transformado, cambiado, en ti comienza la generación bendita por miles de generaciones. Wow, hermano. ¿Oyó eso? Esto es impresionante. Entonces, a través de espíritus se puede traspasar una iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, y la vía genética es clave para eso también. Porque también por ahí viene. Por eso es que conocemos de maldiciones, de iniquidades. Por eso es que sabemos que el hijo, se parece a su papá, tiene manifestaciones de ese tipo. Ahora, si es medio raro, si es algo, hermano, contrario, también se va a manifestar. Por eso, hermano, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, diccionariamente se define en 2 puntos. Mire cómo se define en el diccionario. Número 1, dice que estos espíritus ponen el deseo, oiga por favor esto, de dañar a otros o ver sufrir a los demás en su extrema enfermedad o pesar que esté pasando la persona. O sea, es como que se deleitan en dañar a otros.
Entonces, cuando alguien se está deleitando en dañar a otro, es porque un espíritu lo está manipulando. También el diccionario define, número 2, que estas huestes de maldad tienen la intención sin justa causa o razón cometer un acto ilícito que resulta en un daño a otro. Oye, qué tremendo. O sea, ellos empujan. Es decir, estos espíritus son especialistas en incitar a mentir y son los que mezclan y distorsionan la verdad. Cuando estos espíritus están trabajando sobre una persona, distorsiona la verdad. Uno dice una cosa y dice, pero no dijo así. No, en verdad dijo esta otra cosa. Está distorsionando. Ese espíritu hace que estas personas distorsionen la verdad. ¿Cuántas veces hemos visto que hay personas, hermanos, que han malinterpretado lo que uno está diciendo y uno no está diciendo eso? Pero ellos se les metió en la cabeza, hermano, y aquí hayan testigos. Ellos dicen, no, a mí me dijo así, a mí me dijo así, y esto y lo otro. ¿Y qué? Un espíritu inmundo es el que está realmente ahí, hermano, distorsionando, porque esta persona le está permitiendo que trabaje en él o en ella. Sí, así trabajan. Que el Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me entiende? Entonces, tengamos nosotros cuidado de esto. Lo impresionante es que si tienen que alterar la palabra para llevar a cabo su propósito de destrucción, lo van a hacer. Téngalo por seguro. Lo tenaz es que una hueste, y a mí me impacta esto, es un conjunto de espíritus que forman un ejército. Oiga eso, por favor. Lo impresionante es que estos espíritus están presentes en nuestra atmósfera. Es decir, están tan cerca del aire que respiramos y están siendo manejados por el príncipe de todos ellos. O sea, están al acecho, ¿no? Esperando una semilla. Porque quiero que sepa de que el enemigo lo que espera de nuestra vida es una semilla, algo en donde él pueda agarrarse para sembrarla y para fructificarla. Es decir, él anda como león rugiente viendo a quién devorar. El momento que yo saco una semilla negativa o un pensamiento negativo, automáticamente se agarra de ahí, y ahí es donde tú te sientes dardeado, triste, te sientes, hermano querido, que te tomó. Pero tal vez no te poseyó, sino te tomó la mente. Porque después vamos a hablar si un cristiano es poseído o no. Después le voy a explicar bien eso. Pero hay personas que pueden estar atadas de la mente y pueden manifestar o pueden manifestarse como que estuvieran endemoniados. Pero eso será otro tema. Entonces, lo más glorioso es que Jesús dijo estas palabras, y yo voy a ir terminando. Juan capítulo 12, versículo 31. Mire lo que dijo el Señor. Juan 12, 31. Dice así: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Oyó? Será echado fuera. Ahora, para echar afuera a alguien que reina como príncipe, tiene que venir uno mayor, un rey con un poder mayor. Por eso es que vino el Rey de Reyes, Cristo Jesús, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes, como le decía, para que nosotros podamos echarlo. Entonces usted y yo tenemos que asumir de que somos reyes. Si nos hizo reyes es porque tenemos autoridad sobre una jurisdicción, quiere decir sobre el reino del enemigo. ¿Oyó eso? Entonces ya no tema, levántese en el nombre poderoso de Cristo Jesús y descúbralo, porque Apocalipsis 1:6 lo dice bien claro ahí, que Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes. En otras versiones dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, por Cristo tenemos toda la autoridad y dominio.
Y Él nos dice en esta hora: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios, el que te sacó del hoyo cenagoso. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, tome autoridad en este día y Dios se ha de glorificar. Seguiremos, pero yo voy a orar por los que nos están viendo. Usted que está ahí, usted cierre sus ojos un momento y ayúdeme a orar, que han de ver miles de personas escuchando o miles de personas viendo también. Usted que está ahí, en el nombre de Jesús, le invitamos. Si usted no ha recibido a Cristo y quiere cambiar de vida, quiere salir de esas opresiones inmundas, déjeme decirle que son espíritus los que están atormentando su vida. Pero hoy, en este día, el Señor ha permitido que usted escuche este mensaje para que pueda ser liberado. Si usted no ha recibido a Cristo como su único y personal Salvador, lo único que debe de hacer es pedirle perdón al Señor. Decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón, una nueva criatura. Yo quiero vivir para ti. Y de seguro el Señor empezará un proceso en usted y Él se glorificará. Eso es lo único que nosotros podemos hacer, porque el que tiene el poder realmente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si usted quiere realmente ser libre de todo esto que el enemigo está haciendo en su vida, ese es el único camino que tenemos, porque Él es el camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Le invitamos para que lo reciba y que nos visite también, si es posible. Que el Señor lo bendiga, y vamos a orar en este momento. Padre, mira aquellos que están ahí escuchándonos, te pido que pongas tu mano poderosa, Señor, y que esta autoridad que tú has delegado, oh Dios del cielo, a través de nuestro Señor Jesucristo, se haga vida, se haga carne en cada uno de aquellos que nos están viendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos, oh Dios del cielo, liberación sobre la vida de aquellos que nos están viendo, para la gloria y la honra de tu nombre, y así también para aquellos que están siguiendo este estudio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.